Muy buenas noches a todos aquellos que nos escuchan por www.radiomanantialdevida.org y aquellos que nos van a seguir también, nos van a mirar por nuestro canal de YouTube, Fe y Poder Chula Vista. Les damos la más cordial bienvenida a este tiempo, a este programa Creciendo en Fe. Y si tú nos sigues por medio de Facebook, es @MPF Chula Vista y @Radio Manantial de Vida GDL. Te damos la más cordial bienvenida a esta transmisión. Hemos estado mirando en sesiones atrás el otro caso de Job. Hemos mirado la introducción de lo que Job dijo normalmente, o sea, tradicionalmente, lo que nos han mostrado, algo limitado acerca de Job. Pero hoy vamos a profundizar un poquito más. También miramos en sesiones pasadas de que Satanás pudo entrar a la presencia de Dios en el cielo porque él tenía la administración de la tierra, porque Adán y Eva, el ser humano, se la había entregado. Todo esto tú lo puedes mirar en sesiones anteriores del otro caso de Job. Vamos a mirar en esta sesión, vamos a procurar llegar al punto de análisis de Job y todo lo que Job empezó a decir, todo lo que empezó a hablar erróneamente. Sí, esa parte de la historia que nunca tradicionalmente nos han enseñado o nos han compartido o nos han analizado. Vamos a mirar en esta sesión, vamos a mirar en este momento Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Colosenses 1:13 dice así, el cual, vamos a mirar desde el 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Vamos a mirar también Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os sacó de las tinieblas a su luz admirable. La palabra está diciendo que Dios te sacó de las tinieblas a su luz admirable para que tú anuncies las virtudes del mismo. ¿Y qué virtud? ¿Qué virtud tienes que anunciar de Dios? De que Dios es bueno. De que Dios es bueno, 100% bueno. Y vamos a ver Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, verso 23 y 24. Marcos capítulo 4, verso 23 y 24 dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les digo también, mirad lo que oís, porque con la medida en que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. ¿Qué está diciendo aquí el Señor Jesús? Que tú tienes que analizar, tienes que ver detenidamente lo que escuchas. Tú no puedes darte el lujo de escuchar todo, escuchar muchas cosas y todavía recibir y creer cada frase que te han dicho. Y quizá tú digas, pastor, qué bueno que me lo dice, entonces no le voy a creer. Déjame contestarte que estás en lo correcto. Excelente, has captado la idea que he tratado de decirte siempre al inicio de todas mis enseñanzas, aún en la congregación. Tú no tienes que creerme a mí. Tú tienes que escuchar lo que yo te estoy compartiendo. Tú tienes que ir a la palabra y comprobarlo, pero sobre todo pedirle al Espíritu Santo que Él te revele, que te dé testimonio. ¿Qué te va a revelar? La verdad, porque ese es su trabajo. Porque de lo contrario, tú no vas a tener fruto. Este pasaje está diciendo que tú vas a tener fruto de lo que oyes, porque la semilla se siembra en tu corazón y da fruto. Lamentablemente, te voy a decir esto, el ser humano y aún el Hijo de Dios le ha creído durante años, durante siglos, a un hombre llamado Job que no conocía a Dios. Y yo te voy a demostrar que no conocía a Dios, porque él mismo lo habla, él mismo lo reconoce. Pero tú no le puedes creer, o el Hijo
el Hijo de Dios no puede creerle a Jesús, que es el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado. Jesús dijo del Padre, acerca del Padre, que Él da vida. Mira lo que dice en Juan. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 5. Juan capítulo 5, verso 20 y 21. Dice así: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos, Él les da vida. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y no se trata de que, bueno, a ti quiero darte vida y a ti no. No, está diciendo a quien Padre Él ama, a quien el Hijo ama, le va a dar vida. Y dice que Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, el Padre ama a toda la humanidad. Y Él ha decidido darles vida por medio de Jesús. Dice la palabra, dice la Escritura, que el Señor tuvo misericordia, tuvo gracia, que Él ha derramado su amor sobre nosotros. Por lo tanto, Él ama a la humanidad. Dice la palabra que por medio de Adán entró la muerte. Es a lo que me referí en sesiones pasadas. Por medio del ser humano que le entregó la autoridad a Satanás, entró la muerte. Mas por Jesucristo tenemos vida. Así dice la Escritura. El Padre da vida y el diablo es homicida desde el principio. Jesús lo dijo. Mira, vamos a ver Primera de Corintios capítulo 2, verso 9 y 10. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo te va a revelar aún lo más profundo de Dios, pero tú necesitas estudiar la palabra, tú necesitas atender, profundizar en la palabra de Dios, comprobar lo que se te está diciendo. De lo contrario, difícilmente tendrás revelación por medio del Espíritu Santo, porque no estudias. Lamentablemente se ha tenido la costumbre en el pueblo de Dios, en la iglesia cristiana, de acudir a una reunión y escuchar y regresar hasta la siguiente semana o la siguiente reunión, pero no comprueban, son pocos, son limitados los que se ponen a estudiar lo que reciben. Por ejemplo, te voy a comprobar esto. Hay una frase que dice así: no cae una hoja sin que el Padre lo permita, no cae una hoja de un árbol sin que el Padre lo permita. En una ocasión yo en una congregación compartía este tema y yo les decía: ¿cuántos saben que no viene esto en la Biblia? Y hubo personas que se me molestaron. Se atrevieron a decir que no conocía la Biblia. Pero déjame decirte una cosa. En efecto, en la Santa Biblia, en el libro en los rollos originales del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, no aparece esta frase. Esta frase aparece en el Corán, el libro sagrado musulmán, pero no en la Biblia. Encontramos un caso similar, muchos me lo han dicho, en Mateo 10:29, y quiero que me acompañes porque quiero dejar claro este punto. Mateo capítulo 10, verso 29. Dice así: ¿no se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de estos cae a tierra sin vuestro Padre. Y personas me han dicho así: es la misma cosa, ese es lo mismo, se refiere a lo mismo. Bueno, vamos a ver lo que dice Lucas. Lucas capítulo 12, verso 6. Dice así: ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo,
ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Aquí esto te está diciendo, el Señor Jesús está diciendo que en efecto, los pajarillos, las aves tienen un valor, y que aún los cabellos de tu cabeza están contados, pero que tú vales más que esos pájaros. El pasaje que vimos en Mateo y en este de Lucas es la misma historia, pero se está refiriendo a que Dios no te deja sin provisión o bendición. Vamos a ver Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, verso 25 al 34. Dice así: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y qué de vosotros podrán, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Qué está diciendo? Jesús hace referencia en todo este pasaje de que sí, los pájaros Dios los cuida, Dios los protege. Es la misma historia que los dos versículos anteriores. Pero si te das cuenta, Jesús no está haciendo referencia a que cuando el Padre decide, se te cae el cabello y quedas calvo, o que Dios anda matando pájaros al mayoreo, no, sino que Él no te deja sin provisión, Él no te deja sin bendición, sin ropa. Dice la Escritura que el Señor sabe que tienes necesidad de comer. El Señor sabe que necesitas ropa. El Señor sabe que necesitas hacer pagos. Y que Él no te deja sin tu bendición, sin tu provisión para todas estas cosas. Job no tenía conocimiento, entrando un poco con Job, de que tenía autoridad para frenar los males como Jesús lo tenía. Las amistades que Job tenía solamente le acusaron al ver su condición. Vamos a ver el libro de Job, vamos a empezar a entrar con Job a partir de ahorita. Y quiero que prestes mucha atención a todo lo que vamos a ver, porque déjame decirte que lamento que en el lugar de reunión en donde estés, quizás no te lo expliquen de esta manera. Pero hoy vamos a aprender acerca de cómo realmente fue Job. Job capítulo 4, versos 8 al 10, dice así: Como yo he visto, los que aran iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Perecen por el aliento de Dios, y por el soplo de su ira son consumidos. Los rugidos del león y los bramidos del rugiente y los dientes de los leoncillos son quebrantados. Y vamos a brincar nuevamente al capítulo 5, verso del 1 al 2. Ahora pues, da voces, ¿habrá quien te responda? ¿Y a cuál de los santos te volverás? Es cierto que al necio lo mata la ira, y al codicioso lo consume la envidia. Número 1. Elifaz, el disque amigo de Job, lo acusó
de necio y codicioso. Yo te voy a hacer una recomendación. Fíjate bien de quién te rodeas. Fíjate bien de qué amistades te rodeas. Porque la mayor parte, si no están fundados en la palabra de Dios, o no están en un mismo espíritu, que es el Espíritu de Dios, contigo, solamente te van a destruir. Te van a censurar, te van a juzgar. Como Job, Elifaz lo acusó de necio y codicioso. Pero déjame decirte algo muy importante, muy tremendo, que Dios dio testimonio de que Job no era así. Job no era necio, Job no era codicioso, pero Job abrió la oportunidad para lo que sucedió. No es que Job haya sido codicioso, ya miramos en el capítulo 1, los primeros versículos, que Job era justo, recto y apartado del mal. Y una de esas definiciones habla de que no era codicioso, era apartado de la codicia. De manera de que cuando Satanás acude a Dios, Dios da testimonio de que Job no era codicioso. Vamos a ver Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 4, verso 17. Job permitió, a partir de las palabras erróneas que habló, que fueron con las que inició, de que Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito, y recibiremos solo el bien y no el mal. Con esas palabras, Job empezó a dar pie a lo que vendría, a las catástrofes, con el temor. Recuerda que miramos que Job se levantaba cada mañana y ofrecía un sacrificio a Dios porque tenía miedo de que sus hijos hubieran pecado contra Dios y murieran. Mira lo que dice 1 Juan 4, 17 y 18. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El temor lleva en sí castigo. El temor te va a dar una recompensa mala si tú lo tienes. Vamos a ver lo que yo te dije ahorita, vamos a regresar a Job. Vamos a regresar a Job capítulo 1, verso 5. Dice así: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. En este punto miramos que el sacrificio que Job hacía solamente escondía los pecados, los tapaba. No los perdonaba, solamente los cubría. El temor trae consecuencias, y Job tenía un temor frecuente. Job vivía con miedo, con temor. Miramos ya el verso 1:5, y ahora vamos a ver el capítulo 3, verso 25. Yo te había comentado hace un momento que Job reconoció muchas cosas erróneas de él. Y esta es una de las cosas, fíjate bien lo que dice. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Y miramos ahorita el verso 5, que él se levantaba de mañana y ofrecía sacrificios como expiación de pecados por sus hijos, porque él tenía miedo de que hubieran pecado contra Dios y les pasara algo. Y aquí está reconociendo que lo que él temía le vino. ¿Y qué le vino? Murieron sus 7 hijos y sus 3 hijas. Sus 10 hijos en total. Murieron. Y aquí está reconociendo Job capítulo 3, verso 25, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Esto se refiere a una ley, la ley de la fe. Hablas con tu boca
y crees en tu corazón. Y Job creía, él hablaba con su boca que a lo mejor habían hecho algo, habían dicho algo sus hijos, y creía en su corazón que les iba a pasar algo malo. Y así fue. Como ya te mencioné, Job no tenía conocimiento de esto. Es decir, te lo voy a poner de esta manera. ¿Qué pasaría si un niño de 5 años pica un contacto de luz o un enchufe de luz con un tenedor o una pluma o algún metal y se electrocuta? ¿Quién tiene la culpa aquí? ¿La electricidad o la falta de conocimiento del niño? ¿De quién es la culpa? ¿De Dios o del ser humano porque no tiene conocimiento de Dios? Es decir, dice la palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mi pueblo pereció porque no tuvo conocimiento. Después dice Oseas, porque desechó la palabra, la ley, la profecía. Es decir, tú estás batallando quizás con enfermedades y no quiero juzgarte, no quiero condenarte. Estás batallando económicamente, tienes problemas, pero no es culpa de Dios. Dios no te está probando con esa enfermedad. Dios no te está probando con esa situación económica difícil. Dios no te está moldeando tu carácter con esos problemas. No. Simple y sencillamente que tú ignoras, tú no tienes conocimiento de lo que dice la palabra acerca de esa situación. Si estás pasando por una enfermedad, Dios no te está probando, Dios no te está forjando. Simple y sencillamente que tú no has entendido lo que dice Isaías 53, 4 y 5, que por su herida tú ya fuiste curado, ya fuiste curada, que Él llevó toda enfermedad en Él, todo dolor lo llevó. Si tú estás teniendo problemas económicos, tú ignoras lo que dice la Escritura, y esto conocemos de Él, hablando de Jesús, que Él siendo rico se hizo pobre para que por medio de su pobreza fuéramos enriquecidos. Se te olvida lo que dice Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Pero por qué pasa eso? Se te olvida de que dice que Él te ha dado la habilidad de hacer las riquezas, que todo lo que toca tu mano prospera. Y vaya, dice que si guardas, dice, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, que no temas ni desmayes, porque Dios estará contigo donde quiera que vayas. Que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él. Habla de un constante estudio, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hay una traducción que dice que tus empresas tendrán éxito. Pero como se tiene el hábito de solamente asistir físicamente, porque en ocasiones está la persona ahí presente, pero su mente está en Yugoslavia, cuando existía. O a lo mejor te estás imaginando cómo habrá sido vivir en la época de los años 30. Estás en todas partes. A lo mejor estás pensando en que si tú fueras presidente de tu país, ¿cómo levantarías la economía? Pura fantasía. Tu mente está divagando. O a lo mejor estás recorriendo las ruinas de Machu Picchu, en Perú. Un saludo a todos aquellos que nos escuchan o nos ven en Perú. Dios les bendice grandemente. Pero lamentablemente, las personas que asisten a una iglesia, la mayor parte, están divagando en su mente, su cuerpo presente, pero su mente divagando. Como dice una frase por ahí, cazando moscas. Por lo tanto, se pierden del conocimiento, porque no tienen el hábito de estudiar, mucho menos en casa. Y por eso pasa lo que sucede, pasa lo que pasa. Volviendo al ejemplo que te dije, el niño se electrocuta, pero no es culpa de la luz, no es culpa de la electricidad, es culpa de que el pequeño ignoró, no sabía
o si ya le habían dicho, ignoró, desobedeció. Y pasa lo mismo con el ser humano. Le vienen situaciones difíciles, catástrofes, enfermedades, problemas económicos, problemas con personas familiares, porque ignora o decide no obedecer lo que dice la palabra de Dios. No es culpa de Dios. No es culpa. En el caso de electricidad, no es culpa de la electricidad. Y el hecho de que tú ignores la palabra no te hace inmune al poder de tus palabras. El hecho de que el niño ignore la electricidad y su poder no le hace inmune a una descarga eléctrica que le puede costar la vida. Tampoco es culpa de la electricidad, así como tampoco Dios no es el culpable de que no eduquemos nuestra boca y hablemos mal, como con Job. Mira lo que dice Proverbios 18:20. Proverbios 18:20 y 21. Del fruto de la boca del hombre, fíjate bien de lo que dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y del que ama comerá de sus frutos. Y no me digas, ay pastor, pues sí, de la boca de la lengua de Dios, porque está hablando claramente el verso 20 que del hombre, del ser humano, de ti y de mí. Y dice que la vida y la muerte están en el poder de tu lengua, y que si tú no hablas controladamente, vas a tener resultados. Mira lo que dice Proverbios capítulo 6, verso 2. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Job está diciendo, ay no, tengo que hacer un sacrificio por todos mis hijos, porque a lo mejor pecaron y a lo mejor me les pasa algo. Y se enlazó con los dichos de su boca. Se murieron sus hijos. Mira lo que dice Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 10, verso 12 y 13. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla es nocivo desvarío. No está diciendo que las palabras de los labios de los necios, Dios los usa para causar su fin. Está diciendo que sus propios labios. Déjame leerte este pasaje en otra traducción. Cuando el sabio habla, a todos les cae bien. Cuando el tonto abre la boca, provoca su propia ruina. Comienza diciendo tonterías y acaba diciendo estupideces. Así lo puedes comprobar en la traducción al lenguaje actual. Yo no le estoy poniendo, así está esta traducción. Y no te espantes, porque de repente la palabra esta se cataloga como fuerte, pero más fuerte son las palabras de maldición en contra de Dios que salen de nuestra boca, por generalizar, al echarle la culpa diciendo que es un homicida, que es un ratero, un delincuente, que él atenta contra las vidas, que es un terrorista. La mayor parte de los ateos proclaman, y aún de los satanistas proclaman, que Dios es un Dios genocida, asesino. Por todo lo que se ha enseñado, que Dios quita la vida, que Dios trae las catástrofes. Eso, declararlo tú como hijo de Dios, eso es peor que la palabra que acabo de mencionar, la palabra estupidez. Vamos a ver también Proverbios 19:13. Proverbios 19:3, perdón. El tonto fracasa, te lo estoy leyendo en la traducción al lenguaje actual. El tonto fracasa en todo y luego dice Dios tiene la culpa. Vamos a leerlo en Reina Valera, que suaviza un poquito. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita en su corazón. Y te lo puedo comprobar porque cuando pasa una catástrofe, no vamos a ser tan extremistas. Te va mal en los negocios, pero tú ignoras todas las leyes de fe que hablan de dinero en la Biblia.
tú las ignoras, que tienes que buscar primero el reino de Dios y su justicia, que como siembras cosechas, que Dios da semilla al que siembra y pan al que come, que des de gracia lo que de gracia recibes. Tú lo ignoras y operas en maldición y le das lugar al diablo para que te robe. Y te va mal a Dios, es lo que dice este pasaje. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita en su corazón. O la traducción que te la leí, el tonto fracasa en todo y luego dice Dios tiene la culpa. Vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 20 al 22. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es tuyo. ¿Qué está diciendo? Que todo depende de tu boca, de tus pensamientos. Y lo primero que haces normalmente, lo que hace el ser humano es pensar algo y después expresarlo con la boca. Expresarlo. Y dice que todo es tuyo. Todo es tuyo. El futuro, la vida, la muerte. Tú decides qué tomar. En este punto, déjame decirte que Job estaba en shock. Confundido. ¿Por qué? Pues vamos a hacer un recuento. Se le murieron sus 10 hijos aplastados por el techo de la casa cuando estaban en una fiesta. Todas sus ovejas fueron robadas, sus camellos, todos sus criados fueron muertos, algunos fueron electrocutados, calcinados por una tormenta eléctrica. Y Job, confundido, maldijo a Dios. Recordando que maldecir es decir palabras sin valor, la palabra sapros en griego. Maldecir es decir palabras erróneamente. Y Job dijo que Jehová le quitó lo que tenía. Vamos a ver Job capítulo 1, Job 1:21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Está diciendo que Jehová es un ladrón, un delincuente, un ratero, que Dios le quitó, ventajosamente. Job dijo que Dios le envió el mal. Vamos a ver el capítulo 2, verso 10. Y él dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Job está hablando erróneamente. Y ahora sí, prepárate que vamos a entrar en tema de Job. Vamos a ver cómo Job maldijo a Dios. Vamos al capítulo 9. Job capítulo 9, verso 22. Job 9:22. Dice así, una cosa resta que yo diga, al perfecto y al impío él los consume. Si azote mata de repente, se ríe del sufrimiento de los inocentes. La tierra es entregada en manos de los impíos y él cubre el rostro de sus jueces. Si no es él, ¿quién es? ¿En dónde está? Job está diciendo que Dios destruye al bueno y al malo y que si hay tragedias en ellos, Dios se ríe del sufrimiento del inocente. Y así han interpretado el Salmo que dice, estimada es ante los ojos de Dios la muerte de sus santos. Porque dicen, es que Dios se lleva al que quiere, cuando quiere y como quiere. Y usan esta estimada es ante los ojos de Dios la muerte de sus santos. Pero déjame decirte que la palabra estimada no habla de que le gusta. Porque Dios no es un
Dios sádico que al ver que una persona está sufriendo de cáncer, con dolores, se está consumiendo, no creas que Dios está sentado en su trono diciendo, mira nomás qué hermoso se consume, qué bonito se está muriendo, qué bonito sufre. O si alguna persona muere en un accidente terrible, él no se ríe diciendo, mira nomás qué bien se mató, qué bonito se desbarató, wow, me gustó mucho su muerte. O si alguno de los misioneros que es decapitado y torturado en países musulmanes, no creas que Dios se alegra porque le cortan la cabeza. Mira nomás cómo lo degollaron, wow. No, Dios no es ningún sádico. Y Job está dando a entender esto. Si el azote mata de repente, mira, te lo voy a leer en otra traducción, la traducción al lenguaje actual. En todo caso da lo mismo, porque eso puede afirmar que Dios destruye por igual a los buenos y a los malos. Y si alguna enfermedad provoca que la gente muera, de pronto Dios se burla de la angustia de los que nada malo hicieron. Cuando algún malvado se apodera de un terreno, es Dios mismo quien le tapa los ojos a los jueces. Está diciendo que Dios es injusto, que Dios es un alcahuete, o que Dios solapa la corrupción. Cuando los amigos de Job le incriminaban, Job solamente se justificaba a sí mismo y sacaba su amargura y repetía una y otra vez que Dios lo maltrataba, al grado de decir que las flechas de Dios envenenaban su cuerpo. Vamos a ver Job capítulo 6. Job capítulo 6, verso 4. Job 6:4, porque las saetas del Todopoderoso están en mi cuerpo, cuyo veneno bebe mi espíritu y terrores de Dios me combaten. Dice otra traducción, el Dios Todopoderoso me ha herido y eso me llena de miedo, y ya siento correr por mi cuerpo el veneno de sus flechas. Date cuenta, está diciendo que Dios está envenenándole. Y en el capítulo 7, verso 11, está reconociendo que habla lleno de dolor y de amargura. Esto es resentimiento. Esto es resentimiento. Mira lo que dice. Por tanto no refrenaré mi boca y hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Otra traducción. En cuanto a mí, estoy tan angustiado y lleno de amargura que no puedo quedarme callado. Fíjate bien lo que está diciendo Job, que no se va a frenar. También aquí mismo en el capítulo 7, versos 14 y 15, está diciendo que Dios le provoca pesadillas y que mejor se quería suicidar. Dice así, entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones, y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación, y quiso la muerte más que mis huesos. Otra traducción dice, pero aún estando acostado me haces tener pesadillas y me llenas de terror. Ya no quiero seguir viviendo, preferiría morir ahorcado que seguir viviendo en este mundo. Mi vida ha perdido valor, ya déjame en paz. ¿A quién crees que le decía todo esto? ¿A Elifaz? No, se lo estaba diciendo a Dios. Elifaz solamente fue el instrumento que Job usó, o el medio, para justificarse y empezar a sacar la amargura contra Dios. El segundo disque amigo fue Bildad. Él agudizó el dolor de Job, sugiriendo que los hijos de Job se habían buscado el castigo y aún tachando a Job de impío. Vamos al capítulo 8, verso 1 al 6. Respondió Bildad suita y dijo, ¿hasta cuándo hablarás tales cosas y las palabras de tu boca serán como viento intempestuoso? ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra él, él los echó del lugar de su pecado. Si tus hijos pecaron, dice, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y
y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande, porque pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ellas. Él está acusando a sus hijos de que se lo buscaron. Es cierto. Ellos se buscaron eso por no buscar de Dios, por no querer de Dios. Pero Job no era impío, déjame decirte, porque vuelvo a repetir, Dios mismo dio testimonio que era justo, que era recto, que no había impiedad en él. Había temor, no había fe, había falta de conocimiento de Dios, pero esa falta de conocimiento hacía que Job fuera justo y fuera recto. En el capítulo 9 dice que Dios destruye las cosas. También en el versículo 27, 9, vamos a ver el 1 al 7. Y respondió Job y dijo, ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en sus fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. En este punto déjame decirte algo. Ya miramos cuando Elías está en una cueva y que viene un terremoto y Dios no estuvo en el terremoto. Vino un incendio y no estaba en el incendio. Vino un huracán y no estaba en el huracán. ¿Qué está pasando con Job? Job está hablando cosas que no sabe de Dios. En el verso 27, vamos a brincar hasta el 27, también habla mal. Dice así, si yo dijere, olvidaré mi queja, dejaré mi triste semblante y me esforzaré, me turban todos mis dolores, sé que no me tendrás por inocente. Él está diciendo que Dios es injusto y que lo tiene como culpable de cosas que él no hizo. Vamos a ver el capítulo 10, verso 1. De hecho, es algo largo, el 1 al 22. Aquí pelea con Dios. Job pelea con Dios. Vamos a leerlo. Está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma. Date cuenta de lo que está diciendo Job, que ya no le va a dar, ya no se va a frenar y que lo que siente lo va a decir. Diré a Dios, no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos, que favorezcas los designios de los impíos? ¿Tú tienes acaso ojos de carne, ves como el hombre ve? Le está diciendo que él no conoce como un hombre vive. Él está diciéndole que no es capaz de ver las cosas como los humanos. Job solamente empezó a hablar con amargura y resentimiento. El tercer amigo de Job, llamado Zofar, lo acusó de malvado. Mira, vamos al capítulo 11. Capítulo 11, verso 4 al 6. Zofar está hablando. Tú dices, mi doctrina es pura, y yo soy limpio delante de tus ojos, mas, oh, ¿quién diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo, y te declarara los secretos de la sabiduría, que son doble valor que las riquezas, Conoceréis entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. ¿Y qué crees que hace Job aquí, cuando le dicen que es malvado? ¿Defenderse? No. Lo único que hizo fue aprovechar para aferrarse a sus ideas de reclamarle a Dios el por qué lo trata así. Vamos a ver la respuesta de Job, capítulo 13, verso 1 al 15.
He aquí que todas estas cosas han visto mis ojos y oído y entendido mis oídos. Como vosotros lo sabéis, lo sé yo, no soy menos que vosotros, mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios, porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira, sois todos vosotros médicos nulos. Ojalá callaréis por completo, porque esto os fuera sabiduría. Oíd ahora mi razonamiento y estad atentos a los argumentos de mis labios. ¿Hablaréis de iniquidad por Dios? ¿Hablaréis de engaño? ¿Haréis acepción de personas a su favor y contenderéis vosotros por Dios? ¿Sería bueno que Él os escudriñase? ¿Os burlaréis de Él como quien se burla de algún hombre? Él os reprochará de seguro si solapadamente hacéis acepción de personas. De cierto su alteza os habría de espantar y su pavor habría de caer sobre vosotros. Vuestras máximas son refranes de ceniza y vuestros baluartes son baluartes de lodo. Escuchadme y hablaré yo, y que me venga después lo que viniere. ¿Por qué quitaré yo mi carne con mis dientes y tomare mi vida en mi mano? He aquí, aunque él me matare, en él esperaré, no obstante defenderé delante de él mis caminos. Número 1, está diciendo, pues que sea lo que Dios quiera. Aventó la moneda al aire. Y segundo, está diciendo que aunque Dios le mate, él iba a defender sus caminos, sus razonamientos delante de él. Estaba aferrado, estaba necio. Está diciendo que él iba a aferrarse a reclamarle por qué lo está tratando así. ¿Por qué te hablo todo esto, amigo, amiga, que me escuchas o me ves por la internet? Para que tú seas perfeccionado y llegues a tener la fe de Dios, para que no cometas los errores que Job cometió, para que no cometas esos errores que Job cometió en contra de Dios. Vamos a ver Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, verso 10 al 13. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y Romanos capítulo 1, Romanos 1:17. Porque el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Yo te estoy enseñando esto para que vivas por tu fe y no de la de otros, para que tú puedas comprobar lo que Dios tiene para ti y no dependas de la fe de otros. Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, verso 22. Respondiendo Jesús dijo, tened fe en Dios. La traducción original, aquí yo tengo la Septuaginta y dice, y respondiendo Jesús les dijo, tened fe de Dios. Es muy distinto tener fe en Dios a tener la fe de Dios. Es muy distinto, porque tener fe en Dios es confiar. Y tener la fe de Dios es hacer las cosas sin dudar. Jesús era un hombre de fe. Jesús era un hombre de fe. Esa fe Job no la tenía. Tomando referencia del hombre que inició la doctrina del sufrimiento, Juan Calvino, a él no le llegó la sanidad de la diabetes y del asma porque él creyó que Dios se le envió. Pero Jesús enseñó lo contrario, diciendo que las señales
que estas señales seguirían a los que creen. Número 1, sanar a los enfermos. Dijo, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Hubo un hombre llamado Eliú, el que cuando escuchó cómo se hablaba de Dios con respeto, porque los 3 amigos de Job y aún Job eran mayores que él, defendió a Dios de Job y de sus amigos. Vamos a ver el capítulo 32 de Job y con esto terminamos esta sesión. Job capítulo 32. Si te has fijado, nosotros hemos avanzado capítulo tras capítulo. Tradicionalmente solamente los primeros 3 capítulos, 2 y medio, y te cortan. Pero aquí estamos estudiando totalmente a Job. Job capítulo del 1 al 22. Job capítulo 32 del 1 al 22 dice: Y cesó Job en sus palabras, y dejaron también sus 3 amigos de contradecir a Job, que era justo Job ante ellos. Y se enojó Eliú, el de Baraquiel, el busita, de la parentela de Ram, la aústida región, y se enojó contra Job sobremanera por esto, por haberse proclamado justo ante el Señor, y también contra los 3 amigos se enojó en sobremanera, porque no pudieron responder en contra de Job y habían afirmado que él era un impío. Y Eliú había tardado en dar respuesta a Job porque mayores que él eran en días. Y vio Eliú que no hay respuesta en su boca de los 3 varones, e se infamó en su ira. Y empezando Eliú de Baraquiel, el busita, dijo: Más joven ciertamente soy en edad. Te lo estoy leyendo en otra traducción, déjame volver a la Reina Valera. Yo decía: los días hablarán y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Ciertamente espíritu hay en el hombre y soplo del Omnipotente le hace que entienda. No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Por tanto yo dije: escuchadme, declararé yo también mi sabiduría. He aquí esperado vuestras razones y he escuchado sus argumentos, en tanto que buscabais palabras. Os he prestado atención, y he aquí no hay de vosotros quien redarguya a Job y responda a sus razones, para que no digan: nosotros hemos hallado sabiduría, lo vence Dios, no el hombre. Ahora bien, Job no dirigió contra mí sus palabras, ni yo responderé con vuestras razones. Se espantaron, no respondieron más, y se les fueron los razonamientos. Yo pues he esperado, pero no hablaban, más bien callaron y no respondieron más. Por eso yo también responderé mi parte, también yo declararé mi juicio, porque lleno estoy de palabras y me apremia el espíritu dentro de mí, diciendo en mi corazón, de cierto, mi corazón está como el vino que no tiene respiradero y se rompe como odres nuevos. Hablaré pues y respiraré, abriré mis labios y responderé. No haré ahora acepción de personas ni usaré con nadie títulos lisonjeros, porque no sé hablar lisonjas, de otra manera en breve mi hacedor me consumiría. Está diciendo, en pocas palabras, que esperaba que por ser viejos usaran la razón, que no supieron qué decir, no había argumentos para redarguir a Job, que de nada sirvió. Y él está diciendo que él no podía dejar de hablar que Dios era bueno. Esto lo vamos a hablar la siguiente sesión. Escudriña las sesiones que llevamos, estudia las sesiones que llevamos del otro caso de Job para que no pierdas la secuencia, y te invito a la próxima sesión del otro caso de Job. Vamos a ver cómo Dios se le manifiesta a Job y cómo termina esto. Te invito a que nos sigas por nuestras redes sociales, por nuestro canal de YouTube, Fe y Poder Chula Vista,
Te invito también a que nos sigas escuchando por www.radiomanantialdevida.org, por @Radio Manantial de Vida GDL y por @MPF Chulavista. Soy el pastor Samuel Camacho de la congregación Fe y Poder Chulavista y te invito a que nos sintonices y que escuches esta y las otras series que tenemos en línea. Te declaro bendición, declaro que la palabra de Dios que ha sido sembrada en tu corazón da fruto en abundancia en el nombre de Jesús. Dios te bendice.